El circuito del libro, conocido también como el ecosistema del libro, contempla diversos aspectos, cada uno de ellos complejos de abordar. De esto habla el escritor Robert Darnton, quien muestra como elementos centrales en la producción del libro asuntos tales como aspectos legales, comercialización, marketing, llegando inclusive a abordar lo que es el gusto lector. En aspectos legales, por ejemplo, podemos mencionar aspectos olvidados como el ISBN que tienen los libros, que es un número internacional, el depósito legal, que es la memoria de todo nuestro país con respecto a lo que se publica en Chile. Hay un concepto que incorpora el Ministerio de las Culturas que es la bibliodiversidad o la diversidad bibliográfica, que es cómo nos aseguramos que los catálogos incluyan no solamente aquellos libros o aquellas obras que son demandados por el público, sino que también aquellos que son necesarios o que son parte de lo que los escritores y las escritoras queremos decir. La escritora de San Felipe, Julieta Salinas, se hace cargo también de este tema y al igual que muchas de nuestras entrevistadas, le resulta importante ir haciéndose cargo de los distintos aspectos del libro y de este ecosistema que estamos mencionando. Para ella, uno de los grandes temas, por supuesto, y al igual que para todas las personas que escribimos, tiene que ver con las fuentes de financiamiento. Ella lo ha resuelto a través de instancias formales donde el Estado ha logrado financiar algunos de sus trabajos e investigaciones, donde ha estado en cuestión y ha logrado recopilar también historia de las pequeñas localidades aledañas a San Felipe. Hoy en Mujeres que leen mujeres te invitamos a conocer esta escritora, a conversar con ella y cuál es su propuesta de su trabajo desde la perspectiva del libro y de la lectura. Las Desconchinfladas. Ya, ese es el programa que tú tienes ahora en San Felipe. Sí, exactamente. Está en YouTube, paso el dato para que lo vean. Somos un grupo de amigas, ¿ya? Amigas de verdad, nos juntamos y los mismos temas que hablamos en el Descontinfle, en el podcast, nosotras los hablamos. De ahí surgió, en el fondo era, oye, qué interesante sería poder hablar esto, de repente porque surgían cosas simpáticas, divertidas, y también cosas que son transgresoras, pero que son atingentes a todas las mujeres. Cosas que de repente no se hablan como en lo cotidiano, ¿ya? Yeah. Pero en un grupo de mujeres sí sale. Por ejemplo, no sé, las mujeres llevamos la maternidad con la culpa, ¿ya? Entonces es como, ahora ya está un poco más abierto, pero es como que una mujer no puede decir, ay no, que lata ir a la reunión de apoderados, como que mala mamá. Ya, nosotras lo decimos, ay, que lata. ¿Cuántas son las Desconchinfladas? Somos 6. No sé. No siempre estamos todas juntas, a veces habemos 2, a veces invitamos a alguien que puede ser hombre o mujer, a veces 3, 4, etcétera. ¿Ya? ¿Y de dónde viene ese término, Julieta? ¿De dónde? Ya, es de una de las Descontinfladas, Ya. la Vero, que ella, mi amiga, es la más desconchinflada, lleva el estandarte, la guaripona. Ya. Entonces, yo no sé si me entiende alguien cuando yo le hablo de desconchinfle, pero a mí me quedaba clarísimo cuando ella me decía, por ejemplo, me decía que había ido con las niñas, con sus hijas a un restaurante, una casa, y me decía, y estas cabras se desconchinflaron. Ya, uno que se imagina, dejaron la embarrada, se portaron pésimos. O ella a veces, como media pasada de revoluciones, oye, fui a tal lado y le dije tal cosa a tal persona, me desconchinflé. Entonces, como que me salí de madre. Pero también hay desconchinfladas en buenas, como cuando nos juntamos y de repente decimos todas estas cosas que son políticamente incorrectas, también es un desconchinfle. O cuando uno se manda una embarrada sin querer. En el fondo, el desconchinfle es salirse de madre, salirse de la norma, en buena o en mala. Eso es el desconchinfle. ¿Y cuánto tiempo llevan con este programa? Mira, empezamos hace 2 años, el 2023, tuvimos todo el año y el año pasado paramos, ¿ya? Y ahora lo retomamos. Ahora ya empezamos de nuevo a transmitir. Transmitimos en vivo, pero también la gente lo puede encontrar en YouTube, si ahí queda guardado. Y en TikTok se transmite directo. Sí, y es entretenido eso, ¿no? Que las mujeres siempre somos buenas para contar o para conversar, Sí, ¿no? Nos juntamos sí, mucho. hablamos de todo, hablamos de hijos, de pareja, de temas que nos pasan en el día a día, cosas cotidianas,
también, bueno, todas en este grupo, todas tenemos un lado holístico, ¿ya? No sé, pues vemos registros acásticos, constelaciones, tarot, hay una que hace reiki, etcétera, etcétera. También surgen estos temas. Y también porque la gente nos escribe y nos pregunta cosas. Entonces también hablamos de esos temas. Hay un sello del desconchinfle que son las preguntas. Entonces cuando yo invito a alguien, yo le hago una pregunta desconchinflada. Que una pregunta que le haga volar la cabeza en el fondo. Como por ejemplo, ya te voy a hacer una pregunta desconchinflada. Si pudieras ver a la Marjorie de 15 años, ¿qué le dirías? Que todo está bien. Sí. Sí, que todo está bien. Es una mujer, sí, niña, ¿no? tranquila, tranquila, va a pasar. ¿Y cómo esto, Julieta, cómo se vincula el programa de las desconchinfladas y estas amigotas tuyas y tu ejercicio como escritora? A ver, qué buena pregunta porque no me lo había cuestionado nunca. O sea, está dentro de mi cotidiano. O sea, mis amigas, a ver, ellas son amigas entre todas porque todas eran amigas mías, ¿ya? Y esto surgió porque el año, estábamos en pandemia, 2021, yo decidí hacer, yo muy desconchinflada, decidí hacer un taller. Yo hago muchos talleres, ¿ya? Con niños, adultos, etcétera. Y yo decidí hacer un taller no es arte terapia, no me acuerdo ahora el nombre, se me olvidó. Bueno, pero lo quería poner en práctica. Un desconchinfle, ya, pero es ligado al arte terapia, es que no me quiero centrar mucho en eso, sí. Al final eso fue una excusa, porque resulta que yo las convoco a todas ellas para hacer el taller gratuito, o sea, era un regalo. Y fue una cosa así del universo que todas se juntaron, cada una con su diferente historia, edad, ocupación, todas diferentes, pero habían cosas que las hacían o nos unían a todas. Bueno, por algo eran todas mis amigas. Entonces tenía que ver con esta visión de la vida, con esta visión holística, con la resiliencia también. Entonces ahí nos empezamos a juntar ya como grupo de amigas. Y de eso ya del 2021. De ahí que siempre nos juntamos y nos celebramos todos los cumpleaños. Una de ellas, no, dos de ellas son escritoras. Aparte de mí, las otras no. No sé cómo, está dentro de mi vida, ellas están dentro de mi vida. Y tú ahora estás escribiendo cuentos para las niñeces, ¿no? Empezaste a escribir historias más bien locales, situadas ahí en San Felipe y sus alrededores, porque eso pareciera ser bien curioso, ¿no? ¿Cómo transitas tú? Por todos estos estilos tan distintos. Por todo el valle, por todo el valle de la Concagua. Ya, a ver, yo empecé a escribir como un desconchinfle. No, yo empecé a escribir porque sentía la necesidad de escribir. Y yo empecé a escribir cuentos para adultos, cuando tenía como 20 años. De ahí a que yo publicara pasaron 10 años. Y muchas cosas entre medio como para que se dieran las sincronías que yo dijera, perfecto, aquí está mi libro, que se llama Sopa de Letras, que forman cuentos. Y yo de ahí me inserté ya dentro de la comunidad de escritores, empecé a conocer escritores y escritoras de... Cuando yo digo San Felipe, cuando la gente piensa en San Felipe, deben creer que es como Viña, aislado de Quilpué. No, acá todo el Valle de Aconcagua es San Felipe, Los Andes, Putaendo, Santa María. Es como que yo viviendo en San Felipe conozco a los escritores de Los Andes, los de Putaendo, ellos me conocen a mí. Es como un solo sector, pero con distintas ciudades. No sé si se entiende y si se da en otra parte del más país. Comunidad, como que participa más, se conoce más, comparten más. Pero no solo un tema de artístico, sino que es como que están al lado. Por ejemplo, mi hijo, yo vivo en San Felipe, mi hijo estudia en Los Andes. Antes estudiaba en Putaendo. Entonces, es como que está todo tan cerquita que es como casi que fuera lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahí me perdí. Ya, estábamos hablando de cómo fui conociendo, insertándome en el mundo de los escritores y ahí tomé un proyecto, me lo ofrecieron, que fue escribir un libro sobre una localidad chiquitita que está en San Felipe y está cerca de Putaendo, antes era de Putaendo, que se llama Bellavista. Pasa que allá hay muchas localidades, o sea, es como, no sé cómo explicarlo, localidad le vamos a decir, que pertenece a una ciudad. Esto pertenece a San Felipe. Pero esto Bellavista es una localidad muy chiquitita, está Bellavista, la 121 de Mayo, etc.
Pero perdona, pero no están en San Felipe, quedan cerca, como no claro, son sectores de San sales Felipe. de San Felipe, Ya. avanzas en auto 5 minutos y están ahí. Ya. ¿Ya? Y son localidades que tú miras y que no conoce cree que es una sola. No, cada una Son tiene varias. su nombre, son Ya. distintas. ¿Ya? Y una de estas localidades estaba interesada en escribir su historia. Y ahí fue como, me encanté con esto. de este Perdona, pero trabajo. ¿quién? Porque tú dices, claro, estas localidades, pero es como, La junta ¿quién de es? vecinos, las personas que estaban perfecto. organizadas Ya. y estaban a cargo, este proyecto estuvo a cargo de una asistente social, que ella venía del sur y todo, y ella los motivó para que pudieran postular un proyecto del gobierno regional, y ahí me llamaron a mí, sin conocerme, así fue como esas cosas que te llegan ¡tum!, del destino, porque me encantó. Yo nunca me había planteado antes trabajar con una comunidad recopilando su historia. ¿Fue la historia de la localidad o historias que te contaban los No, habitantes? la Ya. historia de la localidad. Ya. Ellos lo que querían averiguar, querían primero poner en papel, poner en letras, qué es lo que ellos recordaban, ¿ya? La gente más mayor. Porque la gente más mayor en ese entonces tenía, ponte tú, 65 a 80 años. Ujú. Y ellos habían ido cuando niños a la escuela, que se formó ahí, que aún existe. Y esa escuela se formó porque era un asentamiento, era una hacienda, perdón. Era una hacienda. Que ellos querían averiguar qué había detrás. Ahí yo tuve que hacer una recopilación biográfica. Me costó, no hay mucha información, traté de llegar lo más atrás que pude, pero ahí fui reconstruyendo con estos pedazos que Es tenía decir, eran la haciendas historia. que de a poco se empezaron a conformar como pequeñas localidades. Claro, lo que pasa es que estas haciendas llegó un momento en que se tuvieron que abrir porque vino la reforma agraria, ¿ya? Y los mismos inquilinos, porque se llamaban inquilinos, las personas que vivían, trabajaban y hacían toda su vida ahí, dentro de la hacienda. Y ellos mandaban a su hijo al colegio, que estaba ahí. Entonces, estos chicos cuando crecieron ya, con la reforma agraria, tomaron estas tierras, pudieron obtener un pedazo de tierra, y ahí es que se creó la localidad de Bellavista. Y así, en la zona de Aconcagua, hay muchas localidades que han surgido de esa manera. Sería muy interesante poder hacer la historia de otras localidades que están ahí. Y esa publicación se imprimió, se editó el libro, ¿cierto? Se financió, se regaló a la comunidad. Sí, se Ya. regaló a la escuela y se distribuyó también en las bibliotecas públicas de San Felipe. Ya. Y de ese libro tú no tienes, o sea, hoy no se puede encontrar. O sea, O está publicado, lo puedo no, encontrar en sí, alguna claro, parte. podrían ir a la biblioteca municipal y ahí lo encuentran, yo creo. Pero yo lo tengo. Yo tengo 2 ejemplares. Ya. No me quedan más porque a mí me dieron como 6. Me quedan 2. Uno es mío, y el otro lo tengo guardado para mi hermano que viene en julio, viene de Brasil y no lo veo hace más de 20 años. Así que ese es de mi hermano. ¿Y este libro qué año se publicó? Ese fue el 2016 o 2017. Ay, ya me perdí. 2017. Antes de la pandemia. Sí, fue antes de la pandemia. Sí. Sí. Y tú hiciste, es un relato con fotografía. Sí, Ya. con fotografías y un relato cronológico. Y después de eso De toda la publicaste un segundo libro. Sí, también fue otro proyecto Bien. que me encantó. Yo ya ahí sabía que me gustaba trabajar con personas, con comunidades, yo ya hacía talleres y me invitaron a participar en un proyecto que consistía en hacer talleres con personas en situación de calle de San Felipe, recopilar sus historias. Ahora, el proyecto en un inicio esperaba que yo les enseñara cómo escribir una historia y ellos me pasaran su historia perfecto. y la pusiéramos en el libro. Pero en el camino uno se va dando cuenta que las cosas no son tan fáciles. En primer lugar, yo cuando llegué, cuando comencé con los talleres, ellos estaban terminando la jornada de albergues. Entonces, los fui perdiendo. Entonces, conocí a algunos y a otros los perdí. Y después tuve que salir a la calle. Tuve que ir a sus rucos y ahí yo tenía que ir a recopilar su historia. Entonces, de 1 o 2 yo transcribí tal cual, pero las otras historias las fui redactando yo. Era difícil poder tenerlos sentados a todos, no querían participar. Y después de eso, Julieta, tuviste un cambio en tu ejercicio como escritora, ¿cierto? Y te dedicaste a la literatura para niños. Lo que pasa es que la literatura para niños a mí me cautivó mucho antes. Que mi mente, así como hablo rápido, mi mente funciona así por varios carriles distintos, ¿ya? Y yo constantemente estoy escribiendo, yo sigo escribiendo cuentos. Yo tengo muchos
cuentos, de hecho tengo 3 volúmenes de cuentos para adultos que esperan que yo me decida publicarlos. He escrito libros para niños, que hay 3 que los tengo listos. Me faltan un par de ilustraciones, porque también ilustro, y también están listos para publicar. Tengo hasta una obra de teatro que surgió de cuando trabajaba en unos talleres con niños. Y en el año 2012 nace mi hijo chico, y él tenía como unos 2 años cuando yo quedé cautivada y mira, y traje los libros de Pero esta antes autora de que me lo chilena. muestres, ¿Ya? te veo que tienes la página en blanco. No he hecho nada. Nada. Ya, pero yo me rehuso a cortar mis libros, eso sí que no. No, pero aquí tienes para Ya, ok. que puedas avanzar un poquitito. Sí, voy a Vamos a hablar de la editorial y todo eso. Ya, perfecto. Tijera, acá hay tijeras. Los libros tuyos, ¿los publicaste a través de tu editorial TikTok? Top, top. Esos libros están esperando que yo me decida a sacarlos. Ya, todavía no los publico. Tengo hartos libros, tengo de adultos, tengo de niños, parece que te lo había mencionado, y tengo también una obra de teatro. Y lo que he hecho ahora es trabajo de otros escritores con mi editorial, Top Top. Y uno de ellos, donde hice el proceso completo, es el libro de Sandra Vilches, que es una escritora de mi localidad, de Putaendo, que tengo entendido que también va a estar presente en estos Pero tú podcasts. eres de San Felipe. Sí. Que quede claro. No, que quede Sí. claro, pero es que cuando hablamos de Sí. San Felipe, Putaendos, Ya. Los Andes, es Aconcagua. Ya, Nos del Valle. sentimos como Sí. la comunidad independiente, la región independiente de Aconcagua. Y a ese libro yo le hice las ilustraciones, aparte del proceso de edición, de diagramación. En el fondo, ¿cuál es la diferencia para quien no sabe? Cuando uno edita, uno va revisando el texto, los puntos, las comas, porque yo no me meto con el estilo del escritor. Ahí sí que no. No corriges texto. O sea, corrijo el texto, pero Ya. si es algo muy evidente, como que use la misma palabra en una misma frase. Ya. ¿Ya? Errores de tipeo, ese tipo de Errores cosas. de Ya. tipeo, claro, pero yo no me meto en el estilo, no me pongo a criticar eso. O sea, yo Pero no sugieres, por ejemplo, Sí, porque sugiero. también es parte del trabajo editorial, ¿no? Sugiero, pero soy muy respetuosa con eso. Sí, Ya. sugiero como te digo, o sea, si hay una palabra que podríamos usar un sinónimo. Y en esa editorial tú tienes un criterio para decir, ¿esto no entra en la línea de la editorial? No me ha pasado todavía. Ya. No, todavía no he dejado nada afuera. No me ha llegado nada de ese estilo. Que Ya. yo diga, no, esto no le falta mucho. O no es de tu línea, ¿no? Porque ¿cuál es la línea de tu editorial? No tengo una línea definida. No tengo una línea. No, más bien pluralista. Por ejemplo, el libro de Sandra es un libro orientado a mujeres. Hay otro libro que es un libro muy bonito, que es de Miriel Aranda. Ese libro también no ha sido publicado todavía, pero está listo. Y es un libro que yo trabajé con las ilustraciones de su nieto. Entonces tomamos las imágenes de base y obviamente que yo fui ampliando un poco todo este imaginario colorido, usando el mismo colorido, la paleta de colores. Y es una historia de ella. Entonces, en el caso de Sandra, por ejemplo, yo usé arte lineal, que no es ilustración infantil, sino que ella quería que los poemas, como están dirigidos a mujeres, mostrara, por ejemplo, una mujer así, pero no tan, el dibujo no terminado, sino que son dibujos que es donde se sugiere. Tú miras y son puras líneas, donde tú ves algo así, es el pelo. Ya, no sé cómo explicarlo con las manos, pero pueden buscar en Arte internet. lineal. Arte lineal, Ya. sí. Todas las imágenes las fue Son escogiendo insinuaciones ella. Son insinuaciones, eso. de ilustraciones. Claro, por ejemplo, una mujer que está así, con una toalla que cae. La mujer no está desnuda, pero la impresión es que sí, que está solamente con una toalla. Entonces, ese tipo de ilustraciones lleva el libro de Sandra. Me gustó mucho, un trabajo muy distinto. ¿Y tus primeros libros, Julieta, cómo los financiaste? O sea, parece ser que la mayoría a través de fondos estatales, ¿cierto? ¿No autofinanciado Claro, o sí. alguno lo financiaste tú? Sí, el primero sí. El mío, el de cuentos, sí. Y estos que vienen ahora los voy a financiar yo, porque con lo que me ha costado decidir, ya ahora los voy a mandar a impresión y ponerme a postular, no. Prefiero ir yo de a poquito, financiándolos yo. Ir sacando, no sé, de a 100, de 150. Ahí voy a ir viendo.
Porque bueno, tú hablaste hace un ratito atrás acerca de este circuito del libro, que siempre es un tema y es interesante porque muchas personas finalmente quieren publicar, pero no conocen cuál es el circuito o cómo se financian por un lado o cómo circulan los libros. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí con la circulación, con los lanzamientos? ¿Qué ha pasado y cómo tú has tenido esa vuelta para saber qué es lo que, cuáles son las impresiones? ¿Cuál es el impacto, Mira, ¿no? De la lectura de tu trabajo? mira, creo que he pasado por todo. El primer libro fue financiado, era con una cofinanciamiento que se llamaba, que una parte la ponía la editorial. Ahí yo tuve que enviar mi texto a la editorial Forja y ellos aceptaron mi escrito. Fueron haciendo el proceso de edición, ellos decidieron la portada, bueno, me preguntaron y todo, pero ahí yo era solamente la escritora, ¿ya? Es como lo que hago yo ahora con las Mm. personas con las que trabajo. No hacía todo el otro proceso. Y luego con los otros proyectos, que eran proyectos que en el fondo no eran míos, sino que a mí me invitaron a participar, yo era la persona que redactaba, qué sé Mm. yo. Pero también, como eran proyectos relativamente chicos, también me tocó editar, diagramar, ya, trabajar con las imágenes. Ya. Entonces, pero como a mí me apasiona todo ese tema, yo lo hago ¿Y has tenido encantada. algún vínculo con alguna librería, ponte tú, para poder hacer circular tus libros? Mira, el primer libro, todo eso lo hizo la editorial. Ellos lo llevaron a la editorial Antártica y no me acuerdo cuál otra, en esos años, año 2009. Feria Chilena, parece, no me acuerdo. Y ahora no, yo ahora no he hecho todo ese proceso. No sé, quizás tiene que ver con que en San Felipe hay pocas librerías. Ahora hay una librería más grande, que es la librería que leo. ¿Ya? Ahí cuando yo saque estos Es una libros, franquicia, a ver, es ¿cierto? una franquicia, claro, pero Sí, está, sí. y el dueño Bien. de esa franquicia es de ahí, es local y es una persona que se vincula bastante con los escritores y con los artistas locales. ¿Y qué Eh, librerías hay ahí? Hasta la que leo y la que leo. y la que leo. ¿Y librerías de usados, de Ahora, viejos? hay otras librerías, no las voy a nombrar, hay otras librerías que venden libros, pero la mayoría son piratas. Entonces, ¿Y cuál es tu no. opinión de los libros piratas? Ay, que me cargan, me dan rabia. Yo soy autora, yo trabajo en todo el proceso editorial y que después venga una empresa y fotocopie los libros, los fotocopie mal, porque Bueno, además vienen porque mal Lemebel compaginados. decía que le estaba feliz cuando vio su libro en la cuneta. Dijo que había sido como como un éxito Ah, no, a mí que te plagien, como en el no, como fondo. desde el trabajo editorial me da rabia. Hay un tremendo trabajo ahí y que debe ser pagado. Entonces me molesta eso, que haya toda una empresa trucha por detrás y que claro, los libros se venden. Yo también he comprado libros piratas, de hecho, Mm. sí, el otro día compré un libro para mi hijo y cuando llego le dije, oye, ¿te pasaron el libro? Porque lo compré una apoderada del curso. Ya. Y veo el libro y no tenía margen y me dice, mamá, este es pirata. Y yo, sí, qué rabia, qué frustración. Porque cuando compro libros piratas es porque caigo, piso el palito, no me doy cuenta. Sí, además que hay todo un tema con respecto a los libros escolares, ¿no? Que son las grandes editoriales Mm. hay un negocio ahí que igual es importante con respecto a un cierto tipo de libros, ciertos títulos, Claro. ¿no? Que se dan de leer y que obviamente y también hay un negocio ahí con los escritores que parece que y las escritoras que Mm. somos las más perjudicadas en esa lógica de producción, ¿no? Claro, en esa lógica donde se permiten los libros piratas, porque lo lógico sería que nos compraran a los escritores, Mm. que nos compraran los libros. Oye, Julieta, ¿y tú cómo te convertiste en una lectora, en lectora? ¿Cómo llegaste en tu vida al mundo del libro y de la lectura? Yo creo que nací lectora. Yo era muy chiquitita, yo soy la menor de mis hermanos tienen 11 y 13 años más que yo. Y mi hermano siempre fue muy buen lector. Entonces él en su pieza tenía libros y tenía revistas. Y me acuerdo que tenía una revista que decía fuera El Átomo. Yo no tenía idea de lo que decía, pero me encantaba porque era una revista que explicaba sobre qué es lo que era el átomo y qué sé yo, pero como en formato de cómic. Y como había monitos, Mm. yo entraba a su pieza era un paraíso porque tenía autitos, mi hermano ya no jugaba, los tenía de adorno,
tenía autitos y un montón de cosas que para mí, una niña de la década de los 80, tener autito estaba vedado. Entonces era un paraíso y dentro de eso estaban las revistas. Y yo quería saber qué decía ahí. Obviamente que yo entraba callada y mi mamá me dejaba que yo entrara un rato a la pieza y después me sacaba volando antes que mi hermano llegara y se diera cuenta. Y yo quería saber qué decía todos los letreros. Yo creo que fui muy estimulada, como era la más chica. Entonces yo reconocía los logos, en ese tiempo AFP, Provida. Estamos hablando hace 40 años atrás. Hasta que un día, de pronto, nos dimos cuenta que yo estaba leyendo. Porque llegué del jardín, como era muy mimada, mi mamá me mandaba una mamadera. Y todos los días me preguntaba, ¿cómo estaba la papa? Papa, le decían, papa. ¿Cómo estaba la papa? Y yo le decía, rica, muy rica, deliciosa. Trataba todos los días de variar. Y un día le dije, RICA. Entonces mi mamá me miró así como extraña y me dijo, ¿quién te dijo eso? Nadie. Es RICA, rica. Ya, y ahí se dio cuenta, llamó a mi hermana, me sentaron, Un me revuelo. acuerdo, claro, y ahí me empezaron a escribir palabras, y claro, la mayoría, las que tenían letras simples, digamos, yo las leía. Y de ahí a que terminara leyendo, no sé, habrá pasado un mes, no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que las tías en el jardín me hacían leerles cuentos mientras esperaban que llegara mi mamá a buscarme. Y de ahí Oye, nunca Julieta, más dejé de leer. te tengo un regalo a nombre de nuestro equipo. Ay, muchas Para gracias. ti. Yo soy como los niños chicos. Necesito abrirlo ahora. Así que con mucho cariño de Ay, nuestra muchas colectiva. gracias. Muchas gracias. Está muy lindo el regalo. Yo que tomo harto café, le voy a dar un buen uso. Hay mujeres que escriben, hay mujeres que cantan, hay mujeres que tejen, hay mujeres que componen, hay mujeres que leen mujeres.